el sacramento de la penitencia. Empecemos con un canto. Que mi frágil vida se hubiera ya extinguido, 1000 veces embestido del rugidor león, de su sangrienta garra libraste mi ángel santo, y allí bajo tu manto, auxilio y protección, a mi ángel custodio, mi luz y mi guía, eleva alma mía, un himno de amor. A mi ángel custodio, mi luz y mi guía, eleva alma mía, un himno de amor, un himno de amor. 1000 veces vio mi errante el monte, el valle, el rizo, muy lejos de la brisa, huyendo del pastor. Entonces tú me guiaste, mi dulce compañero, por el feliz sendero que lleva hacia el Señor. A mi ángel custodio, mi luz y mi guía, eleva alma mía, un himno de amor. A mi ángel custodio, mi luz y mi guía, eleva alma mía, un himno de amor, un himno de amor. Tan triste cual fluctuaba mi frágil navecilla, sin remos y sin quilla, en medio de la mar. Mas tu piloto diestro, mi tierno dulce amigo, llevaste al abrigo del puerto arrebatado.
amarga, la paz quitar al alma, retornas de la calma, oh fiel consolador. A mi ángel custodio, mi luz y mi guía, eleva alma mía, un himno de amor. A mi ángel custodio, mi luz y mi guía, eleva alma mía, un himno de amor, un himno de amor. Yo sé que mientras canto, escuchas a mi lado, oh si me fuera dado, mira tu amable faz, la mira al menos mi alma en su postrer momento, su vista alegre aliento, la colme de solaz. A mi ángel custodio, mi luz y mi guía, eleva alma mía, un himno de amor. A mi ángel custodio, mi luz y mi guía, eleva alma mía, un himno de amor, un himno de Jesús dijo a Sor Faustina en el diario numeral 1602, cuando te acercas a la Santa Confesión, debes saber que yo mismo soy quien te espera en el confesionario. Apenas me oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en el alma. ¿Por qué debemos acusarnos de nuestros pecados delante del sacerdote? Porque el domingo de la Pascua, Jesús mismo instituyó ese sacramento y determinó que los apóstoles y sus sucesores se sirvieran de su poder sacerdotal para efectuar el perdón de los pecados graves de las personas. La paz esté con ustedes. Así saludó a los apóstoles. Como el Padre me envió, así los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengan, les son retenidos. Jesús, por tanto, dio el poder de perdonar los pecados a los apóstoles. No dio ese poder a las multitudes que estaban con él en el monte de las bienaventuranzas. Jesús también pensó en el caso en que el confesor tendría que negar el perdón, porque Dios tampoco perdonaría en ese caso. El sacerdote diría una mentira si él perdonara los pecados a sabiendas que el penitente no estaba bien dispuesto. Jesús transmitió a sus apóstoles la facultad de perdonar pecados. Este poder pasó también a los sucesores de los apóstoles, los obispos y los sacerdotes. ¿Cuántas veces debemos confesarnos? Al menos una vez al año,
para poder recibir dignamente la Santa Comunión en el tiempo pascual. Tipo así, una vez al año no hace daño. Pero la Iglesia apenas nos obliga a lo indispensable. Mejor es confesarse más frecuentemente. Mejor sería una vez al mes, porque así vamos a acordarnos mejor de los pecados y no acumularlos tanto, de tal manera que sentiríamos demasiada vergüenza para confesarnos. ¿Usted se sentiría a gusto bañándose y haciendo aseo en su casa solamente una vez al año? La confesión frecuente es muy útil para el progreso espiritual, porque nos limpia de los pecados cometidos, porque nos dispone para ganar indulgencias plenarias, porque fortalece también la voluntad para no caer fácilmente en pecado otra vez. La confesión nos ayuda a superar los vicios. Si usted recientemente se confesó, difícilmente va a recaer en el mismo pecado ya los próximos días. Después de varios días o semanas, cuando ya acumuló algunos pecados veniales, es más probable que pueda volver a caer en un pecado grave. Si usted, en vez de esperar varias semanas, se confesara ya después de pocas semanas, siempre estaría a esa altura de estar fortalecido en los momentos de tentación debido a las gracias de la última confesión. Por eso confiésate con frecuencia para fortalecer tu voluntad en la lucha contra la tentación hasta vencer totalmente el vicio. Para evitar ciertos pecados hay que hacer lo siguiente. Por ejemplo, el pecado contra la castidad. Confesarse con frecuencia. En el momento de la tentación hay que decir P-H-N. Por hoy no. Por hoy no quiero pecar. Nomás por hoy no. Si usted montado en bicicleta quiere subir una calle empinada, mirando hacia arriba usted se podría desanimar. Si usted no se fija constantemente en la meta final, sino da una vueltica hacia un lado, otra vueltica hacia el otro lado y otra vueltica hacia ese lado, poco a poco usted va subiendo y llega a la meta. Igual en la vida espiritual. No diga, nunca más voy a cometer ese pecado. Siendo sincero, tal vez va a tener que decir que algún día puede ser que voy a volver a caer en ese pecado debido a mi debilidad. Pero si usted hace el propósito de no pecar hoy, eso no es tan difícil. No quiero pecar hoy, por hoy no. Y mañana renueva el propósito. Nomás por hoy no voy a pecar, por hoy no. Y después de mañana nuevamente, por hoy no voy a pecar, nomás por hoy no. Y así poco a poco se va a fortalecer y va a superar el vicio. Hay que mantenerse ocupado. Siempre debías estar haciendo lectura de un libro. Siempre deberías estar haciendo deporte, trabajar y hacer oración. De tal manera que en el momento de la tentación puedes tranquilamente decir al tentador, yo no tengo tiempo para eso ahora. En el momento de la tentación hay que buscar una distracción y pensar en algo diferente, algo que sea capaz de cautivar a usted. A mí me ayuda en momentos de tentación de la carne pensar en tocar el órgano. Es algo que me encanta. Entonces, si el pensamiento es muy ligero, entonces uno se olvida de él pronto. Pero si es más persistente, entonces
hay que pensar en algo que te cautiva personalmente. En mi caso es tocar el órgano. Si pienso en eso, en ese momento ya me distraigo y se me van los malos pensamientos. El pecado conlleva tres ofensas: contra Dios, contra el pecador mismo. Por ejemplo, perdemos nuestra integridad. Luego nos vienen los remordimientos de la conciencia. Hacemos daño a nuestra salud por el pecado también. Pensemos en la falta de templanza. Ahí hacemos daño a nuestra salud. La tercera ofensa que conlleva el pecado es dirigida contra el prójimo. Eso es más evidente cuando se trata de un robo. No solamente el robo, sino también todo pecado hace daño al prójimo. Hacemos daño al hermano en la iglesia y reducimos un poco la santidad de la iglesia. Por nuestra culpa, la iglesia es un poco menos santa. Así se entiende la necesidad de la confesión ante el sacerdote. Ofendemos a la iglesia, perjudicamos la imagen de ella ante las otras religiones y de las personas del mundo. El sacerdote, como representante de la iglesia, nos perdona, nos recibe nuevamente en la comunidad de los santos y nos reconcilia con Dios, pero también con la iglesia. En la confesión el sacerdote nos escucha cuando confesamos nuestros pecados en su presencia y ante Dios. Es una buena ocasión para dar una dirección espiritual. Algunas personas pudieron discernir más claramente su vocación en el confesionario. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una alegría inmensa poder salir del confesionario perdonado, habiendo escuchado las palabras del perdón. En la confesión nos acusamos de nuestros pecados. ¿Pero qué es un pecado? El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti pequé, cometí la maldad ante tus ojos, dijo David. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aleja de él nuestros corazones. San Agustín dice, el pecado es amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Esta cita encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1850. El Santo Ángel de la Guarda se entristece mucho cuando estamos en pecado. Entonces siente vergüenza de nosotros ante Dios y los otros ángeles. Esta imagen del ángel que llora por el pecado del penitente, de su protegido, se encuentra arriba de un confesionario en una iglesia en París. Al otro lado del confesionario está el ángel contento cuando su penitente y protegido ya fue absuelto y cuando dijo todos los pecados. El Santo Ángel de la Guarda se alegra por la confesión de su protegido y por la belleza de su alma después de la confesión. El Santo Ángel de la Guarda se esfuerza para sacar al pecador de sus pecados, conduciéndolo a la confesión sacramental y ayudándolo a enmendarse. Cuando lo logra, se alegra. En el cielo hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente.
¿Qué importancia tiene la confesión sacramental para nuestra relación con el ángel de la guarda? El ángel de la guarda nos habla por la voz de la conciencia. Si nos acostumbramos a no oírla, también suprimimos las advertencias de él. El ángel de la guarda va a permanecer cada vez más silencioso a nuestro lado. En cambio, si seguimos el dictamen de nuestra conciencia prontamente, entonces el ángel de la guarda tiene más facilidad en comunicarnos sus luces y sus consejos. La confesión desata las manos del Santo Ángel para poder ayudarnos más eficazmente. El pecado ata las manos del ángel, de tal manera que permanece al lado de nosotros más silenciosamente, pero no nos puede ayudar en la misma medida en la que quisiera. Aquí podríamos preguntarnos, ¿el ángel de la guarda y la conciencia se identifican? ¿Son la misma cosa? ¿O cuál es la relación entre el ángel de la guarda y la conciencia? Pues miren, la conciencia es una parte de nuestro intelecto. Desde que tú eres un ser inteligente, también tienes conciencia. La conciencia es la capacidad de reconocer que hay que hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Todos lo sabemos, no es necesario que nuestros padres nos lo enseñen desde la creación, desde que estuvimos en el vientre materno. Dios puso estas normas en nuestro corazón, las inscribió en nuestro corazón. Ahora sucede que la aplicación de estas normas generales, haz lo bueno, deja de hacer lo malo, a la situación concreta, esto se llama conciencia. Mi conciencia me advierte. Estoy siguiendo mi conciencia. Nuestra conciencia, como parte de nuestro intelecto, se parece a una vela. Clarea el ambiente, pero no da mucha luz para ver más claramente todos los objetos de la sala. Cuando se prende la luz eléctrica, se parece a la luz intelectual del Santo Ángel. Cuando Él nos ilumina, vemos mucho más claramente la voluntad de Dios. Ahora, después de prender la luz eléctrica, también, aparte de la luz de la vela, podemos distinguir los objetos más claramente. Vemos que hay un cuadro, un crucifijo en la pared y dos puertas al fondo de la sala, cosas que antes no se podían ver. De igual manera, cuando el ángel de la guarda nos ilumina con su luz más fuerte, sin apagar nuestra pequeña inteligencia, a partir de este momento podemos reconocer mejor cuál es la voluntad de Dios para una determinada situación y cumplirla pronto. El ángel no elimina la inteligencia humana, sino la ilumina con su luz más fuerte para que el hombre reconozca más claramente la voluntad de Dios. ¿Qué es un pecado? Hay diversos pecados, pecados graves y pecados veniales. Para que un pecado sea mortal y grave, se requieren tres condiciones. La materia, el pecado va contra un mandamiento importante de la ley de Dios. Segundo, es cometido con plena conciencia. Y tercero, con pleno consentimiento. La persona sabía lo que estaba haciendo,
y lo quiso. Voy a dar unos ejemplos. Entra a mi habitación un zancudo. Entonces, con todas las ganas de mi alma, mato, asesino este zancudo. Ahora soy asesino. ¿Es pecado mortal? Lo hago con plena conciencia y consentimiento pleno también. No es pecado grave. El zancudo no tiene derecho de habitar en mi habitación, porque en la noche no me va a dejar dormir y me va a picar. Entonces, si el zancudo no se sale por sí mismo, yo tengo derecho de matarlo. Pero cuando una mujer toma la píldora para el día después, en ese momento el bebé en su vientre no es tan grande o no es más grande que el zancudo, pero es un pecado gravísimo, porque es un ser humano desde la concepción, que tiene alma espiritual y es destinado a la vida eterna. Ya ven que matar a un zancudo nunca va a ser un pecado grave. Pues si yo matara animales solo por el gusto de matarlos, sería pecado. Pero no es un pecado grave matar a un zancudo. Hay suficientes zancudos en este mundo. En cambio, matar un bebé en el vientre materno es aborto, es un pecado gravísimo. Y así podemos preguntarnos cuáles son los otros pecados graves. Pues los 10 mandamientos. Por ejemplo, no honrar a Dios sobre todas las cosas. Si el domingo no le damos el debido honor a Dios, no asistiendo a misa, si matamos a alguien, si pecamos contra la castidad, solo o con otras personas, estos serían pecados graves. Si difamo a otra persona de tal manera que lleva grave desventaja por estos chismes que yo divulgué, en ese momento la mentira es pecado grave. En cambio, si el niño dice una mentirilla porque está llegando tarde a la casa y para que la madre no lo regañe, dice alguna mentira, no va a ser pecado grave. Pero si antes de las elecciones se cuentan chismes que van a hacer que muchos electores ya no van a optar por este candidato, porque se creyeron los chismes que no eran verdad. En ese momento, divulgar chismes es un pecado grave, porque conlleva muchas desventajas, daño para terceros. Ya ven entonces que para que algo sea pecado grave, debe dirigirse contra un mandamiento importante de la ley de Dios. El segundo aspecto es que debe ser cometido con plena conciencia. Si, por ejemplo, le ponen una bebida o algo en la bebida de una muchacha, de tal manera que se duerme profundamente y un muchacho la viola en ese estado, la muchacha en el momento no tiene conciencia de lo que hacen con ella. Si la muchacha estuviera consciente, ella no consentiría y se defendería. Lo que cometemos en sueños, aunque estemos dando pleno consentimiento, los pecados contra la castidad cometidos apenas en sueño, estos no son pecados graves porque falta la conciencia. En el sueño no estamos conscientes.
El tercer elemento, la tercera condición para que algo pueda ser pecado grave es que la persona dé pleno consentimiento. Una muchacha del campo tenía trabajo en una empresa y de la empresa mandaban un bus, un microbús para recoger a los trabajadores en las fincas y llevarlos a la empresa. En la noche devolvían a los trabajadores a sus casas. Un día coincidió que la muchacha era la última, estaba sola con el conductor. Entonces, en algún momento, cuando estaba en el potrero, el conductor dijo, estamos a solas aquí, acuéstate conmigo. Pero yo no quiero. Ah, pues entonces te voy a dejar bajar aquí y vas a tener que caminar hasta tu casa. Piensa en las serpientes que puedes encontrar en esta oscuridad. Entonces, ante, ante esa, ante esa perspectiva de tener que regresar a la casa en plena noche, con ese peligro de pisar en una serpiente, ella finalmente accedió y se acostó con ese hombre. Ella no quería hacerlo, no dio pleno consentimiento. Ella estaba consciente de lo que estaba haciendo y era un mandamiento importante. Los dos no estaban casados, pero no dio pleno consentimiento, por eso ya no fue pecado grave. Siempre fue pecado venial, porque también podría ser más fuerte y decir, yo prefiero morir por el camino, pero no me voy a acostar contigo, como lo dijo María Goretti. Lo que tú quieres es pecado. Yo no quiero eso. Entonces te mato. Ella prefería morir a consentir el pecado. Solamente cuando los tres elementos están presentes, un pecado contra un mandamiento importante, segundo, con plena conciencia, y tercero, consentimiento pleno, entonces sí es un pecado grave. ¿Qué tiene que ver pecado grave y pecado venial? Pues a los pecados graves hay que confesarlos ante el sacerdote. Los pecados veniales pueden ser perdonados también de otra manera. Así es el estado del alma en pecado. Si está libre de pecado, el corazón está blanquito. Si ya tiene algunos pecados veniales, ya tiene manchas. Y cuando está en pecado grave, el corazón está negro. El pecado grave o mortal mata la vida divina en el alma. El pecador se parece a un náufrago que está en peligro de perder el alma por toda eternidad. El pecado grave destruye la virtud de la caridad en el corazón del hombre pecador. No destruye inmediatamente la virtud de la esperanza, ni tampoco quite la fe de la persona, pero debilita esas dos virtudes. En cambio, la virtud de la caridad es la primera que se pierde con cada pecado grave que cometemos. El pecado grave nos priva de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Se pierde la amistad con Dios. La Santísima Trinidad ya no habita en el corazón de aquel que está en pecado grave. Se pierde también la capacidad de amar de manera sobrenatural. El Catecismo, en el numeral 1861, afirma sobre el pecado grave. Si este estado no fuera rescatado mediante el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna en el infierno, ya que nuestra libertad tiene el poder de hacer opciones
para siempre sin regreso. El pecado venial, en cambio, deja subsistir la caridad, aunque la ofenda y hiera. La repetición de los pecados, inclusive veniales, genera vicios. Aquel que muchas veces toma en exceso va a crear una dependencia, su cuerpo ya va a pedir el alcohol y cuando una vez no tiene, ya se siente incómodo. Entre estos vicios se distinguen los pecados capitales o los vicios capitales que llevan a cometer los pecados capitales. Capital es lo mismo que principal. Conocemos 7 vicios capitales o 7 pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira y la pereza. La soberbia existe donde uno se sobrevalora, se cree demasiado importante, la medida de todas las cosas, cuando uno quiere someterse a las autoridades legítimas, cuando quiere siempre imponer su propia voluntad, cuando uno acepta consejo de otros. La avaricia consiste en no querer soltar las riquezas que Dios te confió. Si Dios te dio bienes materiales, es para que hagas buen uso y socorras al necesitado con los bienes materiales que Dios te da. Si alguien entonces siempre quiere agarrar sus bienes materiales y no quiere soltar un peso, entonces está mal. Hay personas ricas que se alimentan mal porque no quieren gastar. La lujuria es aquel pecado que te lleva a buscar el placer sexual fuera del orden justo, fuera del lugar en el matrimonio. La envidia es el dolor que uno experimenta al ver la felicidad y el bien del otro. El otro pudo comprar un nuevo carro y le duele a uno ver que el otro tiene un carro nuevo. No debería tenerlo. Yo debería tenerlo. Quien peca por la gula busca el placer en la comida o en la bebida en exceso, fuera de hora, y hasta el punto de hacer daño a la propia salud. La ira no necesita mucha explicación. Es falta de autodominio. Puede haber una santa ira también. Leemos en el Evangelio que Jesús tuvo ira, pero bajo 3 condiciones. Número 1, la ira debe ser medida. Jesús no perdió el control de sí mismo. Él sí tuvo ira cuando vio a los fariseos con su cabeza dura, aferrándose a sus opiniones sobre Jesús, aunque les había mostrado que Él era el Hijo de Dios mediante muchos milagros, incluso resurrecciones de muertos. Entonces le dio ira cuando Jesús vio aquella obstinación, pero no perdió la cabeza en esa ira. Además, la ira debe pronto pasar. Hay personas que por semanas ya no hablan con la persona que
las ofendió y entonces no les pasa la ira, sino eternamente van a guardar rencores y eso está mal. Eso ya no es virtud. Por tanto, debe estar con medida. La ira debe pasar pronto. Y tercero, debe dirigirse a un objeto que merece esa ira. Porque si alguien por nada siempre se irrita, eso está mal. En cambio, si por ejemplo una persona está haciendo cosas muy mal hechas, si yo me doy cuenta, no puedo decir simplemente, sí, está todo muy bien, hay que soportarlo con paciencia. Si esa persona, por ejemplo, debe recibir educación de mi parte, entonces yo debo educar, debo corregir y manifestar a esa persona que está muy mal hecho lo que hizo. Si permanezco siempre súper tranquilo, nunca va a aprender que en ese momento estaba haciendo algo muy malo. Por tanto, la ira es virtud y no vicio capital cuando se dirige a un objeto que lo merece. Segundo, cuando pasa rápido y cuando la persona no pierde el control de sí mismo. La pereza es pecado, ser perezoso. Si yo, después de una jornada de trabajo, me siento muy cansado y me acuesto porque me da pereza hacer todavía alguna cosa, ¿eso es pecado? No. Si tú trabajaste, tienes derecho de descansar después. Entonces, ¿en qué sentido la pereza es un pecado? Pues miren, aquí no todo descanso ya es declarado un vicio y un pecado. Pereza, cuando figura entre los vicios capitales, es aquel vicio que por no querer asumir ciertos sufrimientos o dificultades, incumple con deberes importantes. Por dar un ejemplo, el domingo en la mañana, la misa es a las 8 de la mañana. Pero cuando oigo las campanas tocando, siento que, debería levantarme, pero estoy tan cansado, me da pereza, me quedo aquí. Y además está lloviznando, no, 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 ese es sereno, no, entonces hoy no voy. Por no querer mojarse un poquito y por no querer hacer el sacrificio de levantarse temprano, acaba incumpliendo y no asiste a misa. En ese momento se trata del pecado de la pereza. Evitemos estos 7 vicios que se llaman capitales porque son la cabeza de otros vicios que se derivan de estos. Si por ejemplo 2 jóvenes se acuestan juntos cuando no están casados todavía, después van a mentir, eventualmente la muchacha se embaraza y van a considerar si van a abortar al niño. Ya ven que un pecado lleva a una cantidad de otros pecados. ¿Qué sucede entonces en la confesión? Jesús lava nuestras almas con su preciosa sangre, se quitan las manchas del corazón si uno estaba en pecado venial o se elimina aquel color negro del corazón cuando estamos en pecado grave. Después de la confesión el alma está brillante, radiante.
¿Cuáles son las 5 condiciones para hacer una buena confesión? Primeramente hay que hacer un buen examen de conciencia, arrepentirse, hacer propósito de enmienda, confesar íntegramente todos los pecados graves y cumplir con la penitencia que el sacerdote va a imponer. Pasemos por estos 5 puntos. Hacer un examen de conciencia. ¿Cuáles son mis pecados? Si no te acuerdas más de tus pecados, el Santo Ángel de la Guarda sí se acuerda perfectamente de nuestros pecados, porque estuvo al lado como testigo de nuestros actos. Pidamos que nos recuerde los pecados, para que ningún pecado importante se quede sin ser confesado. Por la confesión, el amor de Dios va a borrar las letras en la tabla del ángel, así que los pecados queden eternamente eliminados. Pero yo no tengo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No maté, no adulteré, no robé, por tanto no tengo pecado. ¿Cuántas veces se escuchó eso? No tengo pecado. Acuérdese que también se puede tener pecados por omisión. Una omisión es un no hacer lo debido. Por ejemplo, no asistir a misa los domingos o días de precepto. No rezar todos los días. No cumplir los deberes de Estado, como hacer las tareas de casa para el colegio. Hacer trampa en el examen es pecado. Ojo. Usted disimula estar sabiendo algo que en verdad no sabe. Pregúntese antes de todo si sus anteriores confesiones eran válidas. Si no eran válidas porque eran incompletas, tiene que repetirlas. Ay, ese pecado me da mucha pena. No voy a contarlo al sacerdote. Entonces, a causa de un solo pecado no confesado debidamente, puede ser que te condenes. Santa Teresa de Ávila vio que muchas almas iban al infierno por confesión mal hecha, porque no se acusaban de todos los pecados graves de los que estaban conscientes. ¿Qué hacer en ese caso entonces? Si te acuerdas que no confesaste todos los pecados en alguna confesión y eran pecados graves, cuéntalos al sacerdote en la próxima confesión y diga también que no había dicho pecados importantes en la confesión y así en pleno acto de confesión cometiste otro pecado todavía, el del sacrilegio. Algunas preguntas para el examen de conciencia. ¿Ya devolvió todo lo que pidió prestado? Claro que no soy ladrón. Pero si el dueño del objeto ya no lo reclamó, usted tiene el deber de devolver el objeto a su dueño. Si lo pidió prestado, no espere que venga él para pedir la devolución. ¿Usted practicó supersticiones? ¿Leyó el horóscopo? ¿O puso una herradura de caballo a la entrada para traer suerte? ¿O una mata de sábila arriba de la puerta para traer suerte o alejar lo malo? Hay muchas de esas cosas, o caminar alrededor de la cuadra el día 31 con una maleta porque
el próximo año entonces vas a viajar, ese tipo de cosas, o usar la ropa interior al revés para protegerse de quién sabe qué. O si usted participó en el juego Charlie Charlie, que es una forma simplificada de la tabla Ouija, eso es un pecado muy grave. Ese juego Charlie Charlie lo hacen poniendo un papel sobre la mesa, escriben de un lado sí, del otro lado no, y ponen un esfero en el centro, y entonces llaman a este tal de Charlie, Charlie, venga, tenemos unas preguntas curiosas. Y entonces hacen preguntas y el esfero eventualmente puede moverse en dirección a sí o en dirección a no. Eso es espiritismo, es un pecado muy grave. Las mentiras piadosas. El indigente te pide algo en la calle y dices, es que no tengo. Sí, tú tienes, pero no quieres soltar el billete grande, porque es muy grande. Si no tienes cambio, entonces dilo, pues tengo billetes demasiado grandes, ahora no puedo darte porque no traigo suelto. O no quiero darte porque ya estás oliendo alcohol y vas a usarlo otra vez para el trago y yo no quiero apoyar eso. Puedes decirlo directamente al mendigo que no quieres apoyar el vicio y por eso no das. No asistir a misa los domingos de días de precepto por propia culpa es pecado grave. Es diferente si la persona está tan enferma que realmente no puede asistir a misa. El médico le prohibió salir de casa, listo. En ese caso, la persona está excusada y no peca, no asistiendo a misa. Pero al menos debe intentar asistir a misa por los medios digitales, por la televisión, por internet, o entonces rezar durante una hora en la propia casa. Así está cumpliendo perfectamente su deber dominical. ¿Cuáles son los días de precepto en Colombia? En otros países pueden variar un poco. En Colombia, la mayor parte de las solemnidades que son de precepto ya fueron pasados al día de domingo. Corpus Christi se celebra en domingo, la Ascensión del Señor se celebra en domingo, así que no hay pierde si vas a misa los domingos, ahí difícilmente irrespetas un día de precepto. Sin embargo, nos quedan tres que se celebran en aquel día de semana en que caigan. Esto es, el día de Navidad, día 25 de diciembre. Y 8 días después, el día 1 de enero, también es de precepto. Aunque te duele la cabeza porque te acostaste muy tarde, el día 1 de enero es día de precepto. Hay que asistir a misa. El día 8 de diciembre igualmente es día de precepto, día de la Inmaculada Concepción de María. El segundo elemento para hacer una buena confesión es hacer un acto de arrepentimiento. Me duele haber cometido ese pecado. Consiste en sentir verdadero dolor por haber ofendido a Dios y por odiar ahora el pecado. Si usted no siente mucho el arrepentimiento, acuérdese que Cristo sufrió toda su pasión por usted y a causa de sus pecados. Medita en eso. No basta un arrepentimiento puramente humano. Me arrepiento de haber hecho trampa en el examen porque el profesor me vio y fui reprobado.
Me arrepiento de haber sido infiel porque mi esposa lo descubrió y después la vida en casa se convirtió en un infierno. Realmente siente arrepentimiento. Le duele haberlo cometido, pero por motivos puramente humanos, porque ahora sufre desventajas, sufre más y por eso se arrepiente. Pero no le pasa por la mente que cometió pecado y ofendió a Dios. Este arrepentimiento puramente humano no es suficiente para la confesión. Si alguien se arrepiente porque no quiere ir al infierno, ese arrepentimiento sí es válido, porque se refiere a Dios como juez de nuestros actos. Pero si te arrepientes solamente porque llevas algunas desventajas por tu pecado, en ese caso, ese arrepentimiento no es suficiente para la confesión. San Juan Pablo II, en su encíclica Rico en Misericordia, Dives en Misericordia, numeral 5, da una explicación bellísima sobre la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo no solo había disipado la parte de patrimonio que le correspondía, sino que además había tocado en lo más vivo y había ofendido a su padre con su conducta. Con su comportamiento, el hijo en la parábola había manifestado que ya no quería ser hijo del padre. El padre del hijo pródigo es fiel a su paternidad, fiel al amor que desde siempre sentía por su hijo. Mientras el hijo ya no se portaba como hijo, no escribía cartas, no dio recado, estoy bien, estoy trabajando, ganando dinero, nada de eso. Solamente se dedicaba a gastar la fortuna que había recibido del padre sin vergüenza y no se preocupaba más con el padre. Él mismo se portó como si ya no tuviera más padre. Imagínense el simple hecho de pedir la herencia antes de la muerte del padre. Decía, tú para mí ya eres un muerto, un viejo, y dame de una vez la herencia. En cambio, el padre era fiel a su paternidad. Todos los días miraba hacia el horizonte para ver si su hijo hoy ya estaba regresando. Pero no, toca esperar otro día, tal vez él vuelva mañana. Tal fidelidad se expresa en la parábola no sólo con la inmediata prontitud en acogerlo cuando vuelve a casa después, de tal manera que suscita contrariedad y envidia en el hermano mayor, que no se había alejado nunca del padre ni había abandonado la casa. Esta actitud provoca inclusive la envidia del hermano más viejo, que nunca se había alejado del padre ni abandonado la casa paterna. ¿Cuál es entonces el arrepentimiento válido que debemos tener en la confesión? Me arrepiento por haber merecido el infierno. Me arrepiento por haber perdido el cielo. Pero sobre todo me arrepiento de haber ofendido a Dios, a quien amo sobre todas las cosas. El santo ángel de la guarda nos recuerda el cielo y la responsabilidad por nuestros actos ante Dios, para llevarnos al arrepentimiento y a desistir de algo muy insensato como el suicidio. Hay que tener arrepentimiento. Juanito vino a fallecer. Antes de su muerte llamaron al sacerdote y como él conocía a Juanito, él escuchó su confesión, pero al final le parecía que algo faltaba a esta confesión. Es que el sacerdote sabía
que Juanito ya no se hablaba más con su vecino. Entonces, él le ayudó un poco en su examen de conciencia y le dijo, pero Juanito, ¿no te acuerdas de más pecados? Es que yo me acuerdo, yo sé que tú no te hablas más con tu vecino hace años. Sí, lo que él me ha hecho no tiene perdón. Ay, pero Juanito, ¿y si te mueres sin haberte reconciliado con tu vecino, sin haberle perdonado y te condenas? No, pero lo que él me ha hecho no tiene perdón. Ay, Juanito, pero piénsalo muy bien. Si te condenas por toda eternidad. Ahora Juanito ya quedó más pensativo porque condenarse él no quería. Después de una pausa de reflexión dijo, bueno, padre, yo perdono a mi vecino, pero si no me muero, quedé igual que antes. ¿Usted cree que realmente tenía arrepentimiento? No, parece que no. Si se da el perdón solamente bajo la condición que uno mismo se muere, entonces no está realmente queriendo perdonar. Si no concede el perdón, excepto si él se muere, entonces no está verdaderamente arrepentido. Hay que tener el propósito de enmienda, que es el tercer elemento para una buena confesión. ¿Se acuerdan? El primer elemento es hacer un buen examen de conciencia. Segundo, arrepentirse. Tercero, hay que hacer un propósito de enmienda. Ya no volveré a cometer ese pecado. En un banco trabajaba un funcionario y él era muy inteligente, astuto. Al calcular los impuestos de los clientes del banco, éste tomaba la libertad de redondear los valores y estos pequeños valores los desviaba a una cuenta privada que pertenecía a él. Y así poco a poco las sumas que consignaba a su propia cuenta iban creciendo, creciendo, y ya empezaron a llamar la atención de Hacienda. Entonces, como él era un simple funcionario de un banco, no un alto dignitario, un alto funcionario del banco, esto llamó la atención de dónde tiene tanto dinero. Y así lo cogieron. Por la repetición de los actos, ese pecado que originalmente no era tan grave porque pues esos valores tan insignificantes no son casi nada. Pero por la repetición de los actos, el pecado creció y acabó siendo un pecado grave, porque ya se trató de valores significativos. El propósito de enmienda consiste en decidir firmemente de no pecar más, en estar dispuesto a evitar el pecado a toda costa. El hijo pródigo, cuando había malgastado toda la herencia del padre y estaba en la miseria, se arrepintió y dijo a sí mismo, ¿cuántos empleados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus empleados. Se levantó, pues, y fue a donde su padre. Es importante hacer propósitos muy concretos. Si usted dice, ay, nunca más voy a pecar, lo más seguro es que muy pronto vas a caer en pecado otra vez. Hay que hacer propósitos
muy concretos para que sean eficaces. El hijo pródigo reflexionó sobre sus pecados y cayó en sí mismo, se arrepintió e hizo el propósito de volver a la casa del Padre y pedirle perdón. Así usted también reflexiona sobre sus pecados para ver cuál es el principal. Entonces hace el propósito de evitar especialmente este pecado. Si no, llega la próxima confesión y está igual que antes. Un funcionario de una empresa tenía que efectuar pagos en el banco mensualmente. Entonces, en muchas ocasiones, él había, en su camino al trabajo, visto las imágenes en una agencia de viajes, aquellas imágenes de Notre Dame de París y Ámsterdam, y unas imágenes de la playa. Muchas veces ya se había imaginado cómo un día iba a comprar pasaje, iba a viajar y sacar vacaciones. Ahora sucedió que un día en la empresa no estaba bien contado el dinero, de tal manera que cuando estaba en el banco para efectuar el pago, faltó un poquito. Por esa razón el banco no le aceptó el dinero, le devolvió ese dinero y quedaron de pagar esa cuenta más adelante. Pero cuando él ahora tenía ese dinero en su maleta, él en su camino a la empresa pasó junto a la agencia de viajes y ahora todo pasó automáticamente, sin tener que pensarlo mucho. Él entró en la agencia de viajes, escogió el destino, él compró el pasaje y viajó para sacar vacaciones con el dinero de la empresa. Es un ejemplo negativo que no deben imitar, pero podemos aprender algo de este funcionario. En el momento de comprar el pasaje, no le costó trabajo, todo esto sucedió automáticamente, como ya lo había imaginado tantas veces, como había soñado con este viaje. Ahora que tenía la plata en manos, todo sucedió automáticamente. Pagó y viajó para sacar sus vacaciones. De igual manera, cuando usted hace su propósito de enmienda, debe ser un propósito muy práctico. Si usted no se habla más con su vecina hace mucho rato y cuando se da cuenta que la vecina en este momento también está saliendo de su casa, usted vuelve a la casa para no encontrarse con ella, pues el día de mañana, usted ahora imagínese que el día de mañana, cuando se encuentre con su vecina, usted no va a devolverse a la casa, sino usted va a saludarla. Hola vecina, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Ella de pronto la va a mirar con grandes ojos porque tanto tiempo no había recibido ese saludo, pero usted de su parte ya hizo lo que tenía que hacer. Así se deben hacer los propósitos prácticos, imaginarse muy concretamente la situación para que cuando usted esté en esa situación, como que automáticamente ya esté haciendo lo que usted se imaginó, haciendo el propósito. Finalmente, para una buena confesión, tenemos que confesarnos integralmente, sinceramente. Integralmente, pues eso no significa que cada vez tiene que hacer confesión de vida, pero desde la última confesión hasta ahora,
debe confesarse de todos los pecados graves de los que se acuerda. Por tanto, la confesión debe ser sincera, sin engañar al sacerdote. Es que hay unas personas que se confiesan, cuentan largas historias y ahí empacan el pecado de tal manera que el sacerdote casi no lo descubre para que no, no le dé tanta pena al penitente. O entonces usan palabras que el sacerdote seguramente no entiende porque él es extranjero, siempre con el fin de decir el pecado, pero ojalá el sacerdote no entienda lo que yo he hecho. O entonces, haga de cuenta, en un pueblo en África, había una expresión que todos ahí entendían. Jalar la cuerda es sinónimo de robar carros. Es que en años pasados las personas al final de una cuerda tenían una cabra, un animal, y se robaban el animal. Pero ya en los tiempos modernos, esta expresión pasó a otra acción. Si alguien ahora se roba un carro, eso se llama jalar la cuerda. Llega un extranjero, un sacerdote que no conoce esas costumbres y atiende confesiones. Y el penitente dice, Padre, yo jalé la cuerda. Ah, pues mi hijo, me parece que eso no es tan grave, tranquilo, puede seguir jalando la cuerda. Y no entiende que aquí se trata de un pecado grave. Por tanto, usemos palabras que el sacerdote pueda entender, porque no se trata de engañarlo, sino de confesarse de sus pecados. La confesión debe ser humilde, completa, sin callar algún pecado grave. No necesita decir todos los pecados veniales, pero los graves sí hay que decirlos. Los pecados veniales pueden ser confesados, es bueno hacerlo, pero no es tan importante decirlos todos como los pecados graves. Los pecados graves deben ser confesados con respecto a la especie, el tipo de pecado, el número, cuántas veces, y las circunstancias que agravan el pecado. Por ejemplo, fornicación es el pecado de los solteros. Ya cuando uno de los dos está casado con otra persona, en ese caso el mismo pecado se llama adulterio. Si una de las dos personas que comete el pecado contra la castidad tiene voto de castidad, en ese momento el pecado tiene el carácter de sacrilegio, porque se trata de una persona que se consagró a Dios, que consagró a Dios su castidad. Nuevamente, son tres. Hay que confesar el pecado en cuanto a la especie, el tipo de pecado. Robé, forniqué, etc. El número, cuántas veces. El ejemplo del funcionario del banco que desviaba pequeños valores a su cuenta privada no sería tan grave si eso sucediera una o dos veces. Pero por el hecho de repetirlo tantas veces ya se volvió un pecado grave. Pero no me refería tanto a eso, sino que hay que confesar los pecados graves en cuanto al número, cuántas veces lo cometió. Mucha gente se confiesa, Padre, yo adulteré, pero no dicen cuántas veces. Si fue 3 veces, ya son 3 adulterios. No es lo mismo. Si dice yo adulteré, se entiende que es una sola vez. Por tanto, si fueron 3 veces,
Ya te confiesas inválidamente y tienes que repetir esta confesión, porque fue incompleta. El penitente debe ser prudente, no usar palabras inadecuadas, no mencionar y denunciar a otras personas o revelar pecados ajenos. Cometí el pecado contra la castidad, fue con la hija del alcalde. No necesito decir esta última parte. La confesión debe ser breve, sin explicaciones innecesarias, sin contar historias que se desvíen del tema, de tal manera que los que están en la fila van a cometer el pecado de la impaciencia porque la persona nunca sale más. Quinto punto para hacer una buena confesión: hacer la penitencia impuesta por el sacerdote. Es sano, al iniciar la confesión, preguntarse si cumplió la penitencia de la vez pasada. Mucha gente se olvida de la penitencia y en ese caso los antiguos pecados ya confesados volverían, porque no cumplió con la penitencia que el sacerdote te dio. Hacer penitencia o reparación consiste en cumplir la penitencia que fue impuesta por el sacerdote, con la intención de reparar los pecados cometidos. Es obligatorio cumplir la penitencia porque hace parte del sacramento. Pero si se me olvidó cuál había sido la penitencia de la última confesión, entonces pide otra en la próxima confesión. El pecado tiene dos aspectos: la culpa y la pena, el castigo que te mereces por este pecado. La culpa, que consiste en la malicia en la voluntad, en la aversión contra Dios. La culpa es perdonada cuando el pecador se convierte, cuando su voluntad cambia de actitud y la persona formaliza su conversión en la confesión sacramental. La pena es el castigo que merecemos por el pecado. Hay un castigo eterno, el infierno, y un castigo temporal, las penas debidas por los pecados que podemos expiar en esa vida o en el purgatorio. La confesión perdona el castigo eterno, así que el alma ya no va al infierno. La confesión reduce también las penas temporales, pero no las elimina enteramente. Por eso tenemos que hacer reparación. Por ejemplo, la restitución de los bienes robados. No puedes confesarte: Padre, yo robé, y no devolver el objeto robado. Y hay que hacer penitencia en esa vida, hacer sacrificios, oraciones, ayunos y buenas obras para no tener que hacer esta reparación en el purgatorio. Un penitente llega a la confesión. En pleno acto de confesión, no se resiste y se roba la pulsera, el reloj del sacerdote. Entonces, completando la confesión, dice: Padre, yo también robé. Ay, mi hijo, pero entonces tienes que devolver el objeto a su dueño. El sacerdote no cayó en cuenta que era su propio reloj cuando el penitente le dijo: ¡ay, tenga! Y le dijo: pero no lo des a mí, tienes que dar el objeto robado a su dueño. Entonces el penitente preguntó: ¿y si el dueño ya no lo quiere? Entonces puede quedar contigo. El sacerdote tiene la potestad de darnos una penitencia que es especialmente eficaz para reducir nuestras penas. A los apóstoles y a sus sucesores
A los obispos y sacerdotes fue dado el poder de las llaves. Cuando ellos nos dan una penitencia en la confesión, ella es mucho más eficaz que muchas penitencias que nosotros mismos nos imponemos. La penitencia tiene en mira la enmienda del transgresor del mandamiento. Si un árbol creció chueco por la influencia del viento, no basta enderezar una vez al árbol, porque al dar las espaldas al árbol, va a volver a su posición anterior a la que ya se había acostumbrado. Es necesario hacerle fuerza al árbol por algún tiempo en la dirección contraria. Entonces, después de un tiempo, hay más esperanza que al final el árbol vaya a permanecer derecho. Si usted pecó por excederse en el consumo de alcohol, entonces absténgase de él por algún tiempo del todo, para dejar sanar la llaga que permaneció en el alma, o sea, la inclinación de caer fácilmente en el mismo pecado. Si usted pecó por impuntualidad, haz la penitencia de llegar siempre unos 3 minutos antes a los eventos. En ese sentido, entonces, les deseo una feliz confesión. Y les doy la bendición. Por la invocación de Nuestra Señora, Madre de la Reconciliación, por la invocación de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, de sus ángeles de la guarda, y de todos los ángeles y santos, desciende la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes, y permanezca siempre. Amén. Custodio de mi infancia, guardián de mi inocencia, tu protección. Imploro con instancia, confío a tu clemencia, mi salvación, mi salvación. Preserva mi inocencia con celestial abrigo, buen protector. Enséñame las